Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo por mi parte estoy emocionada por compartir este vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes están esperando desde hace tiempo, quizás incluso rogándome en los comentarios. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel y finalmente vamos a intentar descifrar qué está pasando realmente entre ellos. Sí, sé que hay mucha especulación, rumores y comentarios circulando por todas partes, alimentados por redes sociales, portales de noticias y, por supuesto, el fervor de los fans que siguen cada uno de sus pasos. Pero hoy vamos a intentar separar la ficción de la realidad. Vamos a analizar las declaraciones oficiales, las acciones, las posibles razones detrás de todo el drama, y lo más importante, las señales que quizás se nos hayan escapado en medio del torbellino mediático. Pero antes de que empecemos, como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento y, por supuesto, mucho chismecito jugoso. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que denle al botoncito rojo y a la campanita para estar al día. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su fidelidad. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Dónde están ahora? ¿Qué ha pasado desde que nos enamoraron en Sen Kalkam? Bueno, la verdad es que su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. La química era innegable, la conexión palpable. Todos queríamos que su romance trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad, y por un tiempo lo fue. Sen Kalkam no solo fue un éxito televisivo, sino que catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop. Su interacción en las entrevistas, los detrás de cámaras que compartían, todo alimentaba la narrativa de un cuento de hadas moderno. Su relación fue pública, llena de momentos adorables compartidos en redes sociales. Recuerdo las fotos de sus viajes, las cenas románticas, las felicitaciones de cumpleaños llenas de cariño. Todo parecía sacado de una comedia romántica. Las entrevistas eran un deleite, llenas de miradas cómplices y apariciones públicas que derretían corazones. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Incluso hubo rumores de boda, anillos misteriosos y silencios sospechosos que solo intensificaban la euforia. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen, y la vida real rara vez se asemeja a la perfección de una serie de televisión. De repente los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos los descartamos como simples especulaciones de la prensa sensacionalista, esos portales que viven de clics y titulares exagerados. Pero a medida que pasaban los días, las señales se volvieron cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, las publicaciones en sus perfiles se volvieron más genéricas, menos personales. Y lo más preocupante, las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a confirmar lo inevitable: Kerem y Hande habían terminado su relación. El shock fue palpable, las redes sociales estallaron en debates acalorados, y los fans se dividieron entre la incredulidad, la negación y la búsqueda desesperada de respuestas. ¿Qué pasó? Esta es la pregunta del millón. La verdad es que ninguno de los dos ha dado una declaración oficial detallando las razones de su separación. Han optado por el silencio, una decisión comprensible considerando la magnitud de la atención que han recibido. Sin embargo, a través de diversas fuentes y análisis de su comportamiento, podemos intentar armar un rompecabezas, uniendo las piezas para formar una imagen lo más completa posible. Una de las teorías más comunes, y quizás la más plausible, es la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público con cada movimiento analizado y comentado, puede ser extremadamente difícil para cualquier pareja, especialmente para dos personas jóvenes que están construyendo sus carreras y que de repente se ven catapultadas a la fama global. La falta de privacidad, la constante intromisión de los medios, los paparazzi siguiéndolos a cada paso, los fans creando teorías conspirativas sobre cada interacción, todo esto puede haber ejercido una presión insoportable sobre su relación. Imaginen la dificultad de tener una conversación privada, de tener una cita romántica sin ser fotografiados, de simplemente ser ustedes mismos sin la constante vigilancia del mundo entero.
Otra posible razón podría ser la diferencia en sus prioridades y objetivos profesionales. Ambos son actores talentosos y ambiciosos, con carreras en ascenso. Es posible que en algún momento sus caminos se hayan bifurcado y hayan decidido enfocarse en sus proyectos individuales, dejando de lado la relación. Kerem con sus aspiraciones de conquistar Hollywood y su pasión por la escritura y la producción, y Ande con su floreciente carrera como modelo y su incursión en nuevas áreas de la actuación, quizás sintieron que necesitaban espacio para crecer individualmente. La presión de mantener una relación a distancia, con agendas apretadas y compromisos laborales en diferentes países, también pudo haber influido en su decisión. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan surgido diferencias irreconciliables entre ellos. Todas las parejas tienen sus altibajos y a veces, a pesar del amor y el cariño, las cosas no funcionan. Tal vez se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo y decidieron tomar caminos separados antes de que la situación se volviera más complicada. La convivencia, las diferentes perspectivas sobre la vida, los desacuerdos sobre el futuro, son factores que pueden erosionar cualquier relación, incluso la más aparentemente perfecta. A veces el amor no es suficiente. Ahora bien, hablemos de las declaraciones de Kerem. En varias entrevistas, ha sido muy reservado sobre su relación con Ande, pero siempre ha hablado de ella con respeto y admiración. Ha elogiado su talento, su belleza y su profesionalismo, y ha dejado claro que la valora mucho como persona. Aunque no ha revelado detalles específicos sobre su ruptura, sus palabras siempre han transmitido un sentimiento de cariño y aprecio. Sus respuestas, aunque medidas, siempre han evitado caer en la negatividad o el rencor, demostrando una madurez admirable. Recientemente en una entrevista, se le preguntó directamente sobre Ande y sobre la posibilidad de una reconciliación. Su respuesta fue cautelosa, pero dejó la puerta abierta a la esperanza. Dijo algo así como nunca digas nunca, y que ambos estaban enfocados en sus carreras en este momento, pero que el futuro es incierto. Esta declaración ha alimentado aún más las esperanzas de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, y ha generado un nuevo torrente de especulaciones y análisis en las redes sociales. Algunos interpretan sus palabras como una confirmación velada de que todavía existe amor entre ellos, mientras que otros lo ven como una simple cortesía para evitar controversias. La verdad es que solo Kerem sabe lo que realmente piensa y siente. Por otro lado, Ande también ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su relación con Kerem. No ha dado muchas entrevistas ni ha hablado abiertamente sobre el tema. Sin embargo, se ha centrado en sus proyectos profesionales y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una señal de que la ruptura fue dolorosa y que necesita tiempo para sanar, mientras que otros creen que simplemente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. La falta de declaraciones por parte de Ande ha generado un halo de misterio alrededor de la ruptura, alimentando aún más las especulaciones y los rumores. Algunos la acusan de ser fría y distante, mientras que otros la defienden argumentando que tiene derecho a mantener su privacidad. En realidad, no podemos juzgar sus motivos sin conocer la verdad detrás de su silencio. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Aunque su romance llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo parecen perdurar. La presión mediática, las diferencias profesionales y las posibles diferencias personales pueden haber contribuido a su separación. Sin embargo, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans, alimentada por las declaraciones ambiguas de Kerem y el silencio estratégico de Hande. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones de su ruptura, las declaraciones de Kerem y el silencio de Hande. Hemos intentado separar la ficción de la realidad y hemos llegado a la conclusión de que, aunque su romance terminó, el cariño y el respeto mutuo parecen perdurar. El futuro, como siempre, es incierto. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su separación? ¿Hay alguna señal que se nos haya escapado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Recuerden que este espacio es para compartir nuestras ideas y perspectivas, siempre con respeto y cordialidad. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que denle al botoncito de me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.